Vamos a hablar hoy sobre la parashá de Vayeshev, que significa y habitó. Y como tal, las tres enseñanzas arquetípicas que os quiero enseñar son las siguientes. La primera se refiere a Yosef, la adolescencia de Yosef, cuando salía a pastorear con sus hermanos, con algunos de sus hermanos, todos mayores que él, puesto que Yosef es el penúltimo. El último es Binyamin, de ahí se dice que de ahí viene la expresión de el Benjamín de la familia, pues es de Benjamín, que es el pequeño. Yosef era el penúltimo. Y Yosef salía con sus hermanos y traía malos informes de ellos a su padre. Tenemos que tener en cuenta que Yosef, que está asociado a la sefirá de Yesod, es la sefirá que, entre otras cosas, controla las tres columnas del árbol de cómo se van a manifestar en Malhut. Y una de las cosas que controla la sefirá de Yesod es la parte de rigor y juicio que viene por el lado femenino del árbol de la vida. Y ahí Jacob lo que hizo fue conectar muy mucho con la parte del árbol femenino, y esa conexión tan grande que tuvo con el árbol femenino lo que conllevó fue que se granjeara la enemistad de sus hermanos, de tal manera que incluso planearon matarlo y casi lo matan. Y de hecho lo vendieron y pensaron que habría muerto o que no le volverían a ver en su vida. Es decir, fijémonos la trascendencia que tiene el emitir malos informes de otras personas, poniendo única y exclusivamente la energía de rigor y juicio y valga la redundancia, en el juicio que estamos emitiendo sobre ellas. Es decir, aquí Yosef en ningún momento le cuenta a su padre las cosas buenas que hicieron sus hermanos, las que fuesen. No aparecen ni siquiera en la Torah. Sin embargo, le cuenta las cosas malas que hacían, que tampoco aparecen, pero le cuenta las cosas malas que hacían. Es decir, solo aplicó energía de juicio y rigor para emitir el juicio, lo cual cabalísticamente es una cosa claramente desproporcionada y grave. Y le trajo consecuencias muy graves de por sí. La siguiente enseñanza que os quiero enseñar, que os quiero mostrar, es ahí comienza Jacob a tener sueños, Yosef a tener sueños, y en uno de esos sueños, muy famoso, se lo termina contando a sus hermanos y a su padre, a Jacob, porque ya su madre Rachel ya había muerto, y le dice, no sé si había muerto, pero bueno, le dice que había soñado, pues que una espiga iba a crecer más que las demás y las demás se iban a inclinar sobre él. Y todos deducen, incluido su padre, que se refiere a que sus hermanos y sus padres se van a inclinar sobre él, porque él es la espiga que manda. Y esa interpretación que hicieron ellos y que hizo sobre todo Jacob, muy negativa del sueño, puesto que no le gustó ese sueño a Jacob, hizo que la interpretación, es decir, que la consecución, que eso se hiciese, materializase como realidad, que al final efectivamente fue realidad, tardase 22 años, nos dice la Cábala, que tardó 22 años en hacerse realidad. Es decir, fijémonos que la interpretación negativa de un sueño en el que estamos poniendo una energía, primero contándosela a personas que a lo mejor no deberíamos contárselos, y segundo, un sueño duro para con otras personas, la interpretación de esas personas en función de sentirse ofendidas por nuestro sueño puede hacer que su materialización se retrase, y se retrase tanto como 22 años. Es decir, una cosa que para Yosef podría haber sido muy positiva, que se materializase mucho antes, e incluso para sus hermanos y para sus padres, no lo sabemos, tardó en suceder 22 años por el cambio de energía que quedó impreso en la interpretación de Jacob al estar ofendido por el asunto. Y finalmente, el otro asunto trascendente de esta parashá y muy impactante es uno de esos capítulos disruptores de la Torá, en el cual es el capítulo 38, Génesis 38, el capítulo entero, en el cual se nos cuenta las andanzas de Yehudá cuando se separa de sus hermanos y de sus padres. No nos da los motivos, simplemente se separa, se consigue un amigo por ahí, y de ese amigo, su hija, otras personas y demás, se termina casando con esa mujer, tiene hijos con ella, etcétera, 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 y da
da nacimiento a un nuevo linaje, del cual luego terminaría naciendo el rey David, mucho tiempo después de Yehudá. Es decir, Yehudá, saliendo de su familia, sin dar mayores motivos, termina contactando con otra persona que pertenece a otro pueblo, a un pueblo con el que nos dice la Torá que tampoco debía de tener relaciones mayores o ninguna, y se termina incluso casando, teniendo hijos y demás, y de ahí termina saliendo pues una cantidad de información conducida hasta el rey David y luego posteriormente a su hijo principal, el que fue el rey Salomón, que salen todos de ese linaje que creó Yehudá al salirse de su familia, de su cultura, y de incluso de con quién tenía que tratar para, pues para tener este tipo de relaciones que nos pueden dar que pensar en nuestra vida, aquellas personas que hayan pasado por nuestra vida, que no tengan nada que ver con, pues con nuestra cultura, con nuestro linaje, incluso con nuestras creencias y con nuestro estatus y demás, y que incluso teniendo hijos con esas personas, con personas de ese nuevo grupo social, podemos dar, con el paso del tiempo, lugar a que sucedan unos cambios trascendentes en nuestro tikkun, en nuestro árbol transgeneracional e incluso a nivel en la creación. Cada uno evidentemente en su nivel, pero que sepamos que eso puede existir con energías como esta, con salir por completo de todo lo que eras y en lo que estabas, a acceder a un mundo nuevo que además teóricamente era prohibido para ti o debías desechar. Esos mundos que debes desechar, siempre y cuando no sean del lado oscuro, pueden ser mucho más importantes de lo que creemos. Muchas gracias.